En esta presentación vamos a hablar acerca de las metodologías de ingeniería web dirigida por modelos. Se trata de un enfoque que tiene bastante aceptación hoy en día y que es el que se están desde hace unos cuantos años empezando a aplicar en el ámbito del desarrollo de proyectos de ingeniería web, de desarrollo de aplicaciones. Lo que vamos a ver es, en primer lugar, un repaso de lo que se considera como ingeniería web en general. A continuación hablaremos del enfoque de aplicar las ideas del desarrollo dirigido por modelos a la ingeniería web. A continuación veremos algunas metodologías de desarrollo dirigido por modelos de aplicaciones web que se han propuesto. Haremos una comparación de estas metodologías en base a diferentes criterios, concretamente en base a 6 criterios, como es el soporte de las propuestas del OMG sobre cómo debe enfocarse el desarrollo dirigido por modelos, sobre la complejidad de los metamodelos que proponen estas metodologías para ser utilizados en los proyectos, tipos de modelos que están ligados a estos metamodelos, transformaciones de modelos que proponen, que se realicen en las diferentes fases de un proyecto, el tema de la compatibilidad entre metodologías y, por último, las herramientas que soportan dichas metodologías. Veremos algunos ejemplos de diagramas siguiendo una de las metodologías que comentaremos, que es la metodología OWS, y finalmente hablaré de una serie de conclusiones y unas recomendaciones de lectura para seguir en este. Bien, en primer lugar tenemos que hablar de lo que es el concepto general de ingeniería web. La ingeniería web tiene un origen a final de los años 90, este concepto, y la referencia obligada siempre es el número especial que publicó la revista de IEcubo Multimedia en marzo del 2001, con los autores que se atribuyen la autoría del término Web Engineering, que son autores de la Universidad del Oeste de Sydney, en Australia, que publicaron una editorial en esta revista y una serie de artículos. En este especial de la revista IEcubo Multimedia, los autores defienden que ellos fueron los que propusieron el concepto, el término de ingeniería web, Web Engineering, y que desde el año finales de los 90, concretamente desde el año 98, organizaron congresos, encuentros para ir promocionando este concepto. La creación de este concepto no ha estado exento de polémica, puesto que el tema de la ingeniería web es un tema muy similar a la ingeniería del software. De hecho, lo que se utiliza en el desarrollo de aplicaciones web, al fin y al cabo, es software. Entonces, no todo el mundo que se dedica a la ingeniería del software, ingeniería web, está de acuerdo en que estos dos son campos diferentes y que la ingeniería web no es una parte de la ingeniería del software, como muchos piensan. Entonces, algunos de los autores que defendían esta diferencia y la necesidad de crear un nuevo ámbito, una nueva área de conocimiento diferenciada en la ingeniería del software, pues eran estos autores que lideraban la revista. La idea que se planteaba es que la ingeniería web incluye temas, incluye conocimientos que están lejos de lo que se conoce como ingeniería del software tradicional. Por ejemplo, temas relacionados con el diseño gráfico, el diseño multimedia, sonidos, vídeos, que habitualmente en el desarrollo clásico de aplicaciones de gestión, en ingeniería del software, pues no se les daba mayor importancia y no había herramientas o técnicas para modelar o para realizar el diseño, el análisis de aplicaciones desde este punto de vista más orientado a lo que son documentos, a lo que son contenidos, multimedia y diseño gráfico. Los defensores de que se trata de una nueva disciplina pues se basan en que realmente el desarrollo web es una mezcla, como podemos leer en parte de esta revista, entre la publicación de documentos, también el desarrollo de software, el marketing, la computación, y que el ingeniero web debe conocer todas estas disciplinas. Por tanto, son disciplinas que no se enseñan habitualmente en títulos, en estudios de ingeniería del software. Además de los defensores de que la ingeniería web podría ser una parte de la ingeniería del software y
aquellos otros que pensaban que debía ser una disciplina independiente, también nos encontramos otro grupo de expertos que desde el principio pues también pensaban que podrían marcarse dentro de otra disciplina más general, que era la ingeniería documental, que también tuvo sus orígenes en los años 90. La ingeniería documental, sobre todo, estaban centrados los temas relacionados con la producción de documentos electrónicos, pero en un ámbito más editorial. Por ejemplo, el PDF, el formato PDF nació en el seno de la ingeniería documental, la Document Engineering. Y bueno, lo que ocurre es que, por ejemplo, en mi caso, yo escribí un artículo a finales del año 2000 donde también hablaba de esta posibilidad de que la ingeniería documental fuera una disciplina que podría incluir también en su seno parte de la ingeniería web. Esto no está exento de polémica. En mi caso, por ejemplo, cuando publiqué este artículo en diciembre de 2000, pues luego se publicó al año siguiente un contraartículo de un profesor de la Universidad de Zaragoza, pues que no estaba de acuerdo con mis ideas. Por tanto, lo que se demuestra en este caso es que cuando se crea una nueva disciplina, pues el tema no es apasionante y no está exento de polémica, y hasta que se consolida, pues hay muchas opiniones que están a favor o en contra de si es nueva o si realmente es parte de otra. Bueno, aquí simplemente también comentar que yo a su vez repliqué estas opiniones de este profesor de la Universidad de Zaragoza, pues manifestando que no estaba de acuerdo y que realmente lo que él aducía como intentando demostrar que el tema de la ingeniería documental realmente se creó dentro de las ciencias de la documentación, pues que en mi caso lo que trataba de demostrar es que estaba también ligada a la ingeniería del software. En definitiva, lo que nos encontramos es que la ingeniería web es una disciplina informática que está ligada a otros tipos de ingeniería, como puede ser la ingeniería documental, la ingeniería del software o la ingeniería intermedia. Lo que, en mi opinión, ocurre es que la ingeniería web aprovecha conocimientos o comparte conocimientos con las otras tres tipos de ingeniería. Con la ingeniería documental, el tema de que al fin y al cabo lo que se publica en la web son documentos. Repito que el formato PDF surgió en el ámbito de la ingeniería documental y es muy habitual usarlo en la web. Por tanto, estamos utilizando conceptos que se crearon los lenguajes de marcado de documentos nacieron en el ámbito editorial, en el ámbito de la ingeniería documental, con el formato XML, y luego aparecería más tarde el XML más ligado al ámbito informático, pero ya existían estas ideas del marcado en el ámbito editorial. Dentro de la ingeniería hipermedia, donde se encontraban los proyectos, las metodologías de creación de CDs multimedia, de enciclopedias multimedia en los años 90, principios de los 90, y también, al fin y al cabo, en una página web también podemos incluir vídeos, sonidos. Entonces lo que se está haciendo es aprovechar toda aquella experiencia que hubo en los años finales de los 80 y los 90 de creación de enciclopedias, libros multimedia, con herramientas como Macromedia Director, que muchos hemos utilizado en aquella época, y ahora mismo lo estamos utilizando aquellas ideas en el desarrollo de aplicaciones web, también con elementos multimedia. Por ejemplo, el concepto de los enlaces, de los hiperenlaces, nació en el contexto del desarrollo hipermedia, de aplicaciones multimedia. Y bueno, y por último también no cabe duda que al final detrás de una aplicación web hay software, hay software en PHP, en Java, en C#, y necesitamos también ese software diseñarlo, analizarlo, y por tanto también es necesario aplicar conocimientos de la ingeniería del software. Entonces, lo que suele aceptarse ya hoy en día es que puede ser una disciplina con entidad propia, pero siempre teniendo en cuenta que aprovecha muchos conocimientos y conceptos de otros campos, como son la ingeniería documental, la ingeniería hipermedia y la ingeniería del software. En el resto de la presentación la voy a basar en un resumen de un artículo del que he sido coautor
y que trata precisamente de una comparación entre diferentes metodologías de ingeniería web orientadas al enfoque del desarrollo dirigido por modelos. Un primer problema que surge en el ámbito del desarrollo de aplicaciones web es la multitud de metodologías, de propuestas de cómo enfocar el desarrollo de un proyecto, de las fases a seguir, de las actividades a realizar, que han publicado diferentes autores. Desde los principios de los años 90, por ejemplo, en la parte inferior del diagrama, en los años 90, principios, nos encontramos metodologías como HDM, que no eran metodologías de ingeniería web todavía, porque de hecho la web ni siquiera existía, entonces eran metodologías de ingeniería hipermedia. Lo que ocurre es que según ha ido pasando el tiempo, estas metodologías se han ido adaptando a las características particulares de las aplicaciones web, que al fin y al cabo también son aplicaciones hipermedia. Bueno, pues tenemos una gran multitud de metodologías, algunas que cubren todas las fases de un proyecto de desarrollo, otras más se centran en la fase de análisis y diseño, y bueno, cada día van surgiendo más propuestas. En general, cada empresa que desarrolla una aplicación web, aplicaciones web, muchas veces utiliza su propia metodología y, por tanto, cuando uno tiene que abordar un proyecto, lo único que tiene que hacer es decidir qué metodología aplicar, que puede ser una metodología propia, una que hayan propuesto estos autores, como algunas de las que están en la figura, o bien una adaptación de alguna metodología anterior a las necesidades que tiene su empresa. Por tanto, el panorama que nos encontramos en la actualidad es que hay demasiados enfoques. El problema que tenemos también es la semántica, los vocabularios que se utilizan. Hay veces que en una metodología se denomina de una manera al mismo concepto que en otra, pero otra vez ocurre lo contrario. Es decir, a lo que uno llama, por ejemplo, enlace, otro lo llama hiperenlace. En fin, el vocabulario no es universal, no es común en todas las metodologías, con lo cual cuando uno tiene que desarrollar un proyecto aplicando una metodología y después otro aplicando una diferente, pues puede chocar este vocabulario que ha utilizado previamente y puede costar adaptarse a la nueva metodología. Otro problema que surge en las metodologías es que no siempre proponen los mismos métodos y técnicas a llevar a cabo en un proyecto. Está claro que en el ámbito del desarrollo de software, pues ya básicamente el UML se ha establecido como lenguaje de modelado de aplicaciones, pero en el ámbito de las aplicaciones web no está estandarizado los modelos, los diagramas que habría que hacer, por ejemplo, para representar la navegación por las páginas, etc. Y por supuesto, al haber muchos métodos, técnicas, pues es difícil encontrar herramientas de desarrollo de software que soporten todas las propuestas. No existe una herramienta única que pudiéramos adquirir para poder aplicar cualquier metodología. Lo que existen son herramientas adaptadas a una o varias en concreto. En general, todas estas metodologías tienen en común el que en todas ellas se propone que se realicen modelos. Y podemos detectar que hay tres tipos de modelos que son comúnmente recomendados en todas ellas. Por ejemplo, un modelo que muestre la estructura de la información que se va a manejar en una aplicación web. Se puede utilizar para ello un diagrama de clases, UML, que es lo que habitualmente se propone, aunque inicialmente las metodologías más antiguas proponían diagramas entidad-relación. También suele ser común en todas las metodologías el que se deba desarrollar un modelo navegacional, un modelo que muestre las posibilidades de navegación por una aplicación web, por las páginas que forman parte de la aplicación web por parte de un usuario. Para ello existen muchas propuestas de notación, una de ellas es la de Conallen, que propuso una extensión para UML. Y luego un tercer modelo que es común en las metodologías es que se propone modelar la presentación, es decir, la interfaz con el usuario, en este caso en forma de páginas web. Existen diferentes notaciones para representar la información que se mostraría en las páginas de los elementos de navegación de una aplicación y, por ejemplo, un reciente estándar, una notación muy reciente es IFML, que es una de las posibles que se puede utilizar en un proyecto de desarrollo web. En general, la tendencia es utilizar modelos en todas las etapas de un proyecto y tender a lo que se viene denominando en los últimos años como el desarrollo dirigido por modelos en general, y en el caso del
software para la web, pues sería el desarrollo web dirigido por modelos que vamos a ver a continuación. Este enfoque, que en inglés sería Model Driven Web Engineering, pues lo que propone es representar el diseño, el análisis y el diseño de una aplicación web, pues representarlo a través de modelos. El problema es que para representarlo utilizando un modelo, lo que necesitaríamos es un lenguaje de modelado. Y lo que establece este enfoque del desarrollo dirigido por modelos es que el propio desarrollador debería poder ser capaz de crearse su propio lenguaje de modelado. Y eso se realiza a través de un metamodelo. Un metamodelo sería la creación de un lenguaje de modelado que luego se utilizaría en las diferentes fases de un proyecto. Y la idea también es formalizar al máximo posible las especificaciones de un proyecto, tanto a nivel de análisis como a nivel de diseño, de tal manera que se pueda pasar de los modelos de más alto nivel, modelos de la fase de análisis de un proyecto, a los modelos ya más ligados a lo que es la plataforma que se va a utilizar, por ejemplo Java, por ejemplo PHP, a través de transformaciones que incluso puedan ser automáticas, es decir, que se pueda obtener el código PHP de una aplicación web a partir de un modelo hecho, por ejemplo, con un lenguaje modelado propuesto por el propio desarrollador o, por ejemplo, desde UML. Hay los frameworks que hoy en día se utilizan cuando se desarrollan aplicaciones, pues también se basan en esta idea, porque todos cuando se enseñan o cuando se presentan, siempre utilizan modelos para que se entiendan y se basan también en la idea de ir avanzando desde el framework hasta el código directamente, transformando la idea de un modelo a código. También otro ámbito en el que se aplica este enfoque del desarrollo dirigido por modelos es el de las pruebas. También hay tendencia hoy en día a enfocar el desarrollo de software dirigido por pruebas y sería una idea muy similar, definir metamodelos que nos permitan definir cómo se van a realizar las pruebas, diseñar pruebas. Entonces, el concepto fundamental en el ámbito del desarrollo dirigido por modelos es el de metamodelo. Los metamodelos es una herramienta que se puede utilizar, una técnica, para crear lenguajes de modelado. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno quiere utilizar en su proyecto su propio lenguaje de modelado, por ejemplo, podemos imaginar un proyecto de desarrollo de una aplicación web para un banco, pues seguramente nos interesaría disponer de un lenguaje de modelado en el que poder utilizar símbolos que representen una tarjeta bancaria, un cajero automático, y si ese lenguaje no existe, pues lo que deberíamos hacer es crearlo. Y una forma de crearlo es, primero, establecer un metamodelo de ese lenguaje. Un metamodelo no es más que una representación de los conceptos o artefactos que luego usaremos en los modelos. Por ejemplo, en el metamodelo deberíamos representar el concepto de tarjeta de crédito y qué tiene asociado una tarjeta de crédito, qué tipo de operaciones, para que luego los analistas o los diseñadores de una aplicación que vayan a indicar que quieren utilizar tarjeta de crédito, pues utilicen este símbolo y con todo lo que tenga, toda la semántica asociada, todo el tipo de operaciones que pueda estar asociado a una tarjeta de crédito. La idea de un metamodelo es representar los conceptos, concepto tarjeta de crédito, concepto cajero automático, que luego se puede utilizar en los modelos, pero no en la forma de los símbolos. Eso sería una segunda fase, definir los símbolos que va a tener en un dibujo una tarjeta o un cajero automático, pero la idea del metamodelo es el concepto. Luego la siguiente etapa sería darle forma a cada uno de los elementos o conceptos que hemos definido en el metamodelo. Por ejemplo, el propio lenguaje UML también está definido por un metamodelo. Además, para crear ese metamodelo, el Object Management Group, que es la entidad que está detrás de UML, pues utilizó la notación MOF, que es Meta Object Facility, que es la notación que existe para crear metamodelos. Entonces, en esta imagen podemos ver un extracto del metamodelo de definición del propio UML,
Todo el mundo sabe que en UML existe un concepto que es el concepto clase, class. Entonces, lo que se ha establecido en el metamodelo, como se puede ver en la figura, es que hay un concepto más general que es el concepto tipo, que a su vez del que se dividiría el concepto clasificador o classifier, y de ahí se derivaría el concepto clase, class, que habitualmente utilizamos en UML. Pero, por ejemplo, también podemos utilizar en UML los tipos de datos. Y al fin y al cabo, un tipo de dato también es un ejemplo de un elemento muy similar a la clase, pero que no es igual. Entonces, pero en cambio, todo lo que comparten, lo que se decidió en OMG es llevarlo a un elemento del metamodelo que se llama classifier, clasificador. Entonces, tanto tipos de datos como clases son casos concretos de este elemento genérico que se llama clasificador. Después, por ejemplo, también podemos encontrar que una asociación, que es la que se puede establecer, por ejemplo, entre clases, pues también es un tipo de un elemento que se llama elemento con nombre. Efectivamente, una asociación puede tener nombre, con lo cual hay un concepto que es elemento con nombre, del cual asociación es un caso particular. Bueno, la idea, si te quiera conocer exactamente el metamodelo completo con el que se describe el propio lenguaje UML, todos los tipos de diagramas de UML, no tiene más que seleccionar la palabra UML que se puede encontrar en esta diapositiva, que lleva a la especificación formal de UML, y ahí están todos el metamodelo completo de todos los elementos que componen UML. La verdad es que gracias a estos metamodelos está completamente formalizada la descripción de UML. Es decir, si alguien tuviera una duda de qué tipo de relaciones están permitidas en UML, por ejemplo, está permitida una relación entre una clase y un caso de uso, pues la forma de averiguar si eso es así, tendría que acudir uno al metamodelo de UML, buscar y ver si ese tipo de relaciones está permitido por UML. Y esa información solo se puede encontrar en el metamodelo de creación de UML. Aquí tenemos un ejemplo de metamodelo. He dicho que existe un metamodelo para describir UML, pero no es el único. Aquí, por ejemplo, tenemos en la figura un posible metamodelo para describir lo que serían los elementos de una página web o de un sitio web. Estos son conceptos que lo que describirían serían elementos que luego podríamos utilizar cuando quisiéramos modelar sitios web. Entonces, cuando yo quiero, si yo en el futuro voy a querer hacer proyectos de desarrollo de sitios web y quiero hacer modelos para describir el diseño de un sitio, me harán falta elementos como por ejemplo el elemento página web, el elemento sitio web, el elemento HTML element, en fin, todo aquello que yo luego puedo utilizar en mi modelo de mi sitio web. Entonces, si yo me quiero crear un lenguaje de modelado para modelar sitios web, lo primero que tengo que plantearme es un metamodelo como el de la figura, por ejemplo, sobre los conceptos que me harán falta para cuando yo tenga que diseñar un sitio web. Existen varias notaciones para describir metamodelos, ya he dicho antes que MOV es una de ellas, pero también existe una que se denomina UML Profile, o perfiles de UML, que veremos más adelante, que es más fácil que MOV porque digamos que se basa en la propia definición de UML. Normalmente los lenguajes de modelado que uno se puede inventar se parecen mucho a UML. Entonces lo que podemos hacer es hacer extensiones de UML y eso es lo que se conocen como perfiles. Pero bueno, hay otras propuestas como por ejemplo Ecore y Emphatic, que son propuestas del proyecto Eclipse Modeling Framework, que también se utilizan bastante. Bueno, pues si nos fijamos en este metamodelo, ahora vamos a ver a continuación, la siguiente diapositiva, algunos ejemplos de modelos que cumplirían este metamodelo. Como hemos dicho, en el metamodelo no se describe la forma de los símbolos que van a representar los diferentes elementos. Por ejemplo, qué forma va a tener el símbolo que represente un website o una page. Bueno, pues vamos a ver en la siguiente diapositiva algunos ejemplos de modelos con diferentes símbolos, para ver que realmente el metamodelo es común y lo que luego podemos tener son diferentes modelos que se adapten a este metamodelo pero con diferente simbología. Y aquí tenemos tres modelos que cumplirían el metamodelo de la diapositiva anterior, pero utilizando diferentes símbolos, diferentes notaciones. Por ejemplo, si quisiéramos modelar, hacer el diseño del sitio web de la Universidad de Alcalá, pues podríamos utilizar un elemento
que se correspondiera con el concepto de sitio web que teníamos indicado en el metamodelo, y podemos usar una notación como la que tenemos arriba a la izquierda, donde con una elipse se representaría los elementos de tipo sitio web, y con unos cuadrados con esquinas redondeadas los elementos que representaban páginas. Entonces aquí tenemos representado que hay una página de inicio, una página de historia de la universidad que pertenecen al sitio web. Pero podríamos tener el mismo modelo con otra notación y también cumpliendo el mismo metamodelo de la diapositiva anterior. Sería el de la derecha, que tenemos, sería una notación similar a UML. Esta sería una notación basada en UML, donde tenemos el estereotipo website, que representaría el sitio web de la Universidad de Alcalá, con el estereotipo page y representaríamos la página de inicio y la página de historia. Estos dos estereotipos recordamos que eran elementos del metamodelo, website y page, con lo cual estamos cumpliendo estamos utilizando elementos descritos en el metamodelo de este lenguaje. Y por último abajo, para que veamos un ejemplo también diferente de símbolos que se pueden usar, pues también el modelo de abajo, que es lo mismo, representaría el sitio web, solo que como una caja y dentro dos rectángulos con esquinas redondeadas para representar las páginas. Este modelo también cumple el metamodelo de la diapositiva anterior. Es decir, que estos son tres ejemplos. La idea es que cuando se describen los conceptos en un metamodelo, no es necesario ligarlos a ninguna simbología. Luego ya cuando queramos crear nuestro propio lenguaje, pues le añadiremos símbolos, como vemos aquí, y son tres opciones de tres notaciones diferentes que cumplen el mismo metamodelo de la diapositiva anterior. Bueno, como hemos dicho, hay muchas metodologías de ingeniería web y concretamente de ingeniería web dirigida por modelos. Entonces, una cosa que se puede hacer en un proyecto es no aplicar una única metodología. Tenemos siempre la opción de poder aprovechar lo mejor de cada metodología y, por ejemplo, cada metodología suele definir un metamodelo para los modelos que se deben utilizar en cada una de las fases de desarrollo. Entonces, no sé, por ejemplo, podríamos en un proyecto aplicar en la fase de requisitos, pues seguir la metodología NDT, pero podríamos en el mismo proyecto, en cambio, aplicar en la fase de análisis y diseño pues las recomendaciones de otra metodología como es UWE, y en la generación de código pues basarnos, por ejemplo, en la metodología WebML. Y por otro lado, lo que podríamos hacer entonces, el problema que tenemos en este caso es que cada metodología seguramente utilizará sus propios modelos. Entonces lo que podemos hacer es recuperar el metamodelo de cada una de ellas, porque todas las metodologías cuando proponen un lenguaje de modelado lo que hacen es definir su metamodelo. Entonces, como el metamodelo está disponible de todas las metodologías, pues lo que podríamos hacer es nosotros mismos crear o ver herramientas o técnicas para ir transformando los modelos que hemos desarrollado con la metodología NDT en una fase, pues para pasar a la siguiente fase en la que vamos a utilizar la otra metodología, pues aplicar algún transformador, algún automático o manual, alguna técnica de transformación del metamodelo, del modelo que estamos utilizando basándonos en la primera metodología para obtener el que propone la segunda. Esto es posible y como existen herramientas y técnicas que permiten hacer transformaciones incluso automáticas de modelos, pues no es difícil que en un mismo proyecto nos podamos basar en diferentes metodologías en cada una de las fases, porque básicamente lo que tenemos que utilizar en cada fase es los modelos que cada una propone. Y seguramente nos gustarán más los modelos que proponga una metodología que otra, y por eso podemos aprovechar lo mejor o lo que más nos guste, lo que mejor se adapte a nuestro proyecto de cada una de ellas. Bien, para que todo esto de la ingeniería de web o el desarrollo web dirigido por modelos sea una realidad y se pueda aplicar, es importante, es necesario que existan herramientas de ingeniería del software, en este caso de ingeniería web asistida por ordenador, lo que tradicionalmente llamamos herramientas case, que nos permitan crear los metamodelos, luego crear los modelos que cumplan esos metamodelos, e incluso definir transformaciones que se ejecuten de manera automática para pasar de un modelo a otro, etcétera. Bueno, pues existen herramientas en la práctica y
comerciales y otras gratuitas que podemos utilizar para todo esto. Aunque hay herramientas que utilizan su propia tecnología, pues la tendencia es tratar de usar estándares. Entonces, por ejemplo, para los metamodelos es bastante habitual utilizar el estándar UML y su posibilidad de extensión, que son los UML profiles o perfiles UML. Y para las transformaciones hay un lenguaje estándar de transformación que es el QVT, también propuesto por el Object Management Group, el OMG, que es el autor de UML y también el autor de QVT. Lo que ocurre es que existen herramientas que tienen su propio lenguaje de transformación. Bien, es muy importante en el ámbito del desarrollo dirigido por modelos conocer la propuesta del OMG, como hemos comentado, es el grupo, la institución más dinámica en la hora de crear estándares relacionados con el desarrollo de software, que en el año 2001 propuso una arquitectura para aplicaciones que se fueran a desarrollar con un enfoque de desarrollo dirigido por modelos. No era para aplicaciones web, sino para aplicaciones de software en general. Y lo que proponía este enfoque del OMG, que se denominó MDA, Model Driven Architecture, arquitectura de software dirigida por modelos, es que cuando alguien se plantee desarrollar software, no solamente software para la web, sino software en general, debería plantearse cuatro niveles con diferentes conceptualizaciones en cada uno de ellos de la misma aplicación. Es decir, al final la aplicación va a ser código que tendremos funcionando, por ejemplo en Java, en C#, PSP. Lo tendríamos en esta lista al final, abajo del todo, el código de la aplicación. Pero como todo el mundo sabe, cuando uno va a desarrollar una aplicación con un enfoque de ingeniería de software, tiene que desarrollar diagramas de análisis, requisitos, diagramas de casos de uso, luego diagramas más de diseño, más próximo a lo que es la plataforma. Y lo que ocurre en esta propuesta de MDA es que ellos han estructurado esos modelos que deberían utilizarse para crear un software en diferentes niveles. Por ejemplo, el primer nivel es el nivel que se conoce como theme, que es el de modelos independientes del computador o de la computación. Se trataría de, en este nivel, que sería el primero que habría que abordar en un proyecto de desarrollo, es plantear modelos que pueda entender el cliente, donde representemos el negocio en el que se va a integrar la aplicación que vamos a realizar y, por ejemplo, los requisitos a nivel de negocio, a nivel que puedan ser entendidos por el cliente, por el usuario, no de nivel técnico. Después habría que pasar a un siguiente nivel, que es el nivel de los modelos independientes de la plataforma. Estos modelos ya sí son específicos para una aplicación, para software, pero sin ninguna referencia a la plataforma, si va a ser Java o si va a ser C# o PHP. No, se trata de hacer modelos, pues los que habitualmente se conocen dentro de UML, como son diagramas de clases, diagramas de casos de uso, etc. Y luego pasaríamos al nivel siguiente, que es el nivel de PSM o modelo específico de la plataforma. En este caso se suelen utilizar diagramas similares a los del nivel anterior, UML, pero ya especializados para el entorno en el que luego se va a utilizar la aplicación. Por ejemplo, si es un diagrama de clases, el del nivel anterior, por ejemplo, tuviéramos una clase que fuera persona con un atributo que es nombre, pues pondríamos que es una cadena de caracteres, pero en el caso del modelo ligado a la plataforma ya tendríamos que poner que ese nombre es de uno de los tipos del lenguaje de programación que se va a utilizar. Entonces la diferencia es que este sí que está ligado al lenguaje de programación porque ya estamos refinando el modelo anterior con detalles ya más técnicos. Y por último, como he dicho, también se podría considerar como un modelo el código fuente de una aplicación. No es más que un modelo de la aplicación, porque la aplicación en sí podríamos considerar que es el ejecutable, o cuando ya está ejecutando la aplicación, y podríamos entender que el código es una representación también de esa aplicación a un modelo, porque al fin y al cabo el concepto de modelo no es más que una representación de la realidad. Entonces una representación puede ser un dibujo, pero también puede ser una línea de código. ¿La realidad cuál es? Pues básicamente es el código el código máquina, el código que ejecuta el computador. Ese sí sería el producto final. Todo lo que no es el código máquina, el código ejecutable, son modelos, incluido el código fuente.
Bueno, en este diagrama, que es un diagrama clásico del OMG para explicar su arquitectura de niveles MDA, pues se puede ver lo que he comentado en la diapositiva anterior, en el que tenemos los niveles de theme, luego el PIM, el PSM y el de código. Y entonces, bueno, hasta ahora la idea de tener estos niveles de modelos, la verdad es que no es nuevo, porque siempre se han hecho modelos que puede entender el cliente y luego modelos que utilizan ya los desarrolladores a nivel técnico. La novedad del enfoque de MDA es que lo que proponen es que se hagan de tal manera los modelos para que se puedan transformar de forma automática de un nivel al siguiente. Entonces, como parte de la propuesta MDA, también se proponen la necesidad o la posibilidad de crear transformadores, programas o herramientas que puedan tomar un modelo de un nivel superior y conseguir de forma automática el modelo del nivel siguiente. Entonces, bueno, pues en este caso estas transformaciones, pues para ello también MDA propone un lenguaje, que es, como he comentado, el lenguaje QVT para describir transformaciones de modelos. Bueno, en esta imagen podemos ver algunos ejemplos de modelos que podríamos tener en los diferentes niveles. En el nivel superior, que es el conceptual, el nivel independiente de la computación, pues serían los modelos de negocio, modelos de requisitos. Por ejemplo, un catálogo de requisitos pues estaría en este nivel, porque realmente es algo que puede entender cualquiera mientras no pongamos requisitos técnicos. Después tendríamos el nivel PIM, que es el de independiente de la plataforma, donde ya sí que tendríamos diagramas como los diagramas típicos de casos de uso, diagramas de clases, pero a nivel conceptual, a nivel de clases de negocio, como modelos ya, por ejemplo, típicos o con el enfoque de un modelo entidad-relación de muy alto nivel. Modelos de navegación, como ya he comentado en diapositivas anteriores, es bastante habitual en las aplicaciones web plantear a este nivel modelos que representen la forma de navegar por las páginas web. Y luego tendríamos el modelo que representaría las interfaces, en este caso lo que va a tener cada página web y la forma de interactuar con la página. Entonces luego pasaríamos al nivel PSM ya de la plataforma, donde tendríamos también modelos, pero ya con elementos de la plataforma que se va a utilizar. Por ejemplo, si se van a utilizar Servlet, pues en los modelos deberían aparecer, o Java Beans, o en el caso de .NET, pues elementos, componentes. Pues podríamos añadir, refinar los modelos anteriores ya con detalles. Por ejemplo, ya podríamos poner detalles de HTML5 si al final vamos a decidir utilizar esta tecnología en nuestra aplicación, pues podríamos añadir a los modelos genéricos de la interfaz o de navegación ya elementos de hojas de estilo, de HTML5, de JavaScript, etc. Y luego la última fase sería conseguir a partir de estos modelos crear código, los ficheros HTML, PHP, JS, Java, etc. Bueno, como ejemplo, pues aquí se puede ver lo que he comentado antes. Existe una herramienta que es Enterprise Architect, que también ofrece utilidades para trabajar con este enfoque de los modelos. Y aquí hay un ejemplo extraído del propio manual de la herramienta, donde tendríamos, se representaría esta idea. Tendríamos el modelo independiente de la plataforma, que podría estar compuesto por una serie de clases en un proyecto, como tenemos ahí, la clase account, order, sería una aplicación de pedidos. Y en la siguiente nivel, el nivel del nivel PSM, pues podríamos, a partir de este modelo PIM, pues generar un modelo ya orientado a Java. Entonces serían las mismas clases que tendríamos en el caso anterior, pero ya con el detalle de cómo se implementarían en Java, con los tipos de datos de Java, etc. O podríamos hacer una implementación en tecnología.net o en el lenguaje C# y tendríamos el modelo, pero específico para ASP o para una aplicación C# de ventana. La idea de este diagrama es que quede claro que a partir de un mismo modelo independiente de la plataforma podemos avanzar hacia un modelo ya dependiente de la plataforma. Es decir, que esa es la ventaja que tiene este enfoque, de que no debemos empezar a pensar en la plataforma hasta el nivel de modelado específico. Esto de todas formas tampoco es una gran novedad porque todo el mundo puede entender que el nivel PIM sería lo que siempre hemos llamado análisis de una aplicación y en el nivel PSM estaría los modelos que habitualmente se han realizado dentro de una fase de diseño.
La novedad, como se representa en la figura de arriba, serían las transformaciones, de que hasta ahora pasar de la fase de análisis al diseño pues no se hacía de forma automática. Pues con este enfoque la idea es que se pueda pasar de forma automática y aprovechar al máximo todas las especificaciones para la fase de diseño. Bien, bueno, en la diapositiva anterior solo apareció el paquete del que estaban las clases y este ya sería un posible diagrama concreto de esas clases que aparecían con sus atributos y con sus operaciones, pero genérica, o sea, no están ligadas a ningún lenguaje de programación, ninguna plataforma. Cambiamos a la siguiente diapositiva, pues este sería lo mismo de la diapositiva anterior, pero ya expresado, orientado a Java. O sea, lo que tendríamos que hacer en este nivel, como vemos, es añadirle, pues por ejemplo, las operaciones de get, set de Java, que habitualmente se utilizan en Java, y los tipos de datos que se manejan en Java se representarían en cada una de las clases. También es muy importante cuando se trabaja en el ámbito de la ingeniería web o de la ingeniería del software en general dirigida por modelos, es conocer un formato, el formato estándar XMI, que es un estándar ISO, desde no hace mucho tiempo, es el estándar ISO 19503, pero bueno, es otro de los estándares que ha creado el OMG, el mismo creador del UML o de MOF o del lenguaje que he comentado de transformación de modelos, pues otro de las propuestas de los estándares de OMG es el XMI. El XMI es un lenguaje XML para representar modelos y metamodelos. O sea, la ventaja de este formato es que podemos salvar en un fichero XML un modelo completo hecho en UML, por ejemplo, o un metamodelo. Y la ventaja es que lo tenemos disponible en un fichero, en un archivo, y lo podríamos llevar a otra herramienta. Lo hemos hecho en una herramienta Case, el modelo, y luego lo queremos llevar a otra porque vamos a trabajar en otra empresa con ese mismo modelo, pero usan otra herramienta Case. Por ejemplo, se ha hecho con Enterprise Architect el modelo y luego se quiere seguir refinando o utilizando en Rational Rose o en Eclipse, pues lo que está ocurriendo es que todas las herramientas soportan este formato. Entonces tienen su propio formato propietario, pero luego siempre se puede exportar un proyecto, todos los modelos, en formato XML. Es muy importante este formato y conocerlo. Bueno, aquí hay un ejemplo de un diagrama de clases que está aquí con 3 clases, persona, driver y car, conductor, persona y coche. Y para que uno se haga una idea de cómo es un fichero XMI, pues aquí está un extracto de este diagrama cuando se exporta al formato XMI. Cuando se salva en un archivo con extensión XMI, que como vemos simplemente es un fichero XML con etiquetas, pero las etiquetas están adaptadas para soportar este tipo de modelos. Este ejemplo está sacado de un artículo mío reciente que está disponible en este enlace que hay aquí abajo de la diapositiva, donde se puede ver el artículo completo, que era sobre una aplicación para calcular métricas en diagramas UML. Entonces esta aplicación realmente lo que hace es utilizar los diagramas XMI. Si queremos hacer una aplicación que procese un modelo, no es posible procesar el diagrama del modelo, lo que es el gráfico, la foto del modelo. Hay que procesar el modelo descrito en forma formalizado, en este caso en un archivo, y ese es el archivo XMI. Es decir, la idea a partir de ahora, cuando uno manipula un modelo, UML o un metamodelo, lo que realmente va a manipular es este archivo, el archivo XMI que lo representa. Bueno, pues pasamos entonces a ver el tercer apartado de la presentación, que es sobre algunas de las principales metodologías que se basan en todas estas ideas que he comentado y que están enfocadas al desarrollo de aplicaciones web. Bien, vamos a ver solamente unas pocas de todas las que hemos representado en la figura primera. Por ejemplo, una de las primeras que se definieron fue la metodología OHDMA. Se basa a su vez en una metodología general de ingeniería hipermedia, ingeniería web, de las primeras que se crearon, pero lo que hace esta versión que se llama MDA es aplicar el enfoque del desarrollo de los modelos, la transformación de modelos, etc. Pero bueno, uno de los elementos que nos tenemos que quedar en este caso, la idea que nos debemos quedar relacionada con esta metodología, es que propone
realizar tres tipos de modelos cuando se trata de una aplicación web: conceptual, navegacional y de interfaz abstracta. Otra metodología también muy conocida, sobre todo porque existe una herramienta web que la soporta completamente, que es WebRatio, cuyo enlace está en la parte inferior, si alguien está interesado en ver esta herramienta que soporta la metodología WebML. Está desarrollada por los propios autores de WebML, que es una universidad italiana, Politécnico de Milán. Bueno, pues hay diferentes propuestas de metamodelos y por tanto modelos a utilizar en un proyecto basado en WebML. Y, por ejemplo, una propuesta establece que habría que utilizar 4 tipos de diagramas y, por tanto, define 4 metamodelos, uno para cada notación a usar en estos diagramas. Y le llaman Common Element, Data View, Hypertext View and Presentative View. Aquí la idea que quiero que quede clara es que, como en el caso de la anterior metodología, como veis, siempre se propone que se hagan modelos, diagramas relacionados con la navegación, en este caso lo llaman Hypertext View, y con la presentación y con los datos. Esa es la idea fundamental a extraer de las metodologías. Luego hay otra opción, que es el WebML, también hemos llamado ahí versión 2, que establece un metamodelo más y que, bueno, pero la idea más o menos es similar. Hipertexto por un lado, o sea, es navegación, contenidos y presentación. Bueno, las otras 3 metodologías que comentaremos y que veremos en la comparación que habrá en las siguientes diapositivas son W2000, que establece 4 tipos de modelos, es decir, define 4 metamodelos para estos 4 tipos de diagramas que propone, como son información, navegación, presentación y comportamiento dinámico. La metodología UWE, que establece 5 diferentes metamodelos para requisitos, para contenido, navegación, presentación y proceso. Y hay una herramienta que soporta esta metodología, que es la herramienta Magic UWE. Y luego la metodología NDT, desarrollada en la Universidad de Sevilla, que incluye 2 metamodelos para el nivel de modelos independientes de la plataforma, como son contenidos y navegacional, y también define un conjunto de transformaciones basadas en este lenguaje de transformación que es QVT, para obtener los modelos de nivel PIM a partir de los modelos de alto nivel independientes de computación, que eran los modelos CIM. También tienen su propia herramienta que se puede descargar en este enlace, que se denomina NDT Suite. Bueno, y por último, otra metodología que también está bastante aceptada es la metodología OOWS, que es una extensión para aplicaciones web de la metodología llamada OO Method, que es una metodología para software general, no específico para aplicaciones web. Y bueno, tenemos aquí el diagrama del ciclo de vida, la estructura que establece esta metodología. Establece 5 metamodelos, como podemos ver aquí, para digamos que para lo que llamaríamos el nivel PIM estaría el modelo de objetos, modelo funcional, modelo dinámico y modelo de navegación y de presentación. Porque en la explicación de requisitos pues, podríamos entender que estaría en el nivel más alto, el nivel de, por ejemplo, CIM, ¿no? El nivel no ligado a la computación. Entonces lo que establece esta metodología es que una vez que tengamos todos estos modelos, lo que habría que derivar ya es la aplicación en sí, la aplicación web, y, por ejemplo, la capa de presentación se obtendría código de esa capa a partir de los modelos que llaman conceptuales de navegación y presentación, y lo que es el código de la capa de negocio, capa de aplicación, lo que estaría en el servidor, digamos, de la aplicación web, se obtendría a partir de estos modelos dinámico de objetos y funcional. Y de ahí también se obtendría la capa de base de datos, el diseño de la base de datos con la tecnología que se aplicase en el proyecto en sí. Esta metodología OOWS también se apoya en una herramienta Case, que es la herramienta llamada OOWS Suite de la compañía Integranova. Y bueno, pues aquí un poco es una herramienta que soportaría también la metodología anterior, la OOMethod, la general, y lo que ocurre es que se han añadido nuevos elementos para poder hacer estos modelos que se han añadido para aplicaciones web tradicionales. Aquí en este diagrama
podemos ver todo aquello que se ha aprovechado de la metodología genérica, la metodología en general para aplicaciones no web. Entonces podemos ver que en el caso de las aplicaciones web, que es la parte de la derecha, la parte en verde, por supuesto la aplicación web sigue utilizando los modelos de la parte izquierda, pero necesitaría modelos adicionales como son estos de navegación, presentación, y bueno, luego tendríamos por supuesto los traductores, y al final en la aplicación web pues tendríamos la interfaz web. Lo que quiero decir es que habitualmente las metodologías de desarrollo web no han surgido de la nada. Normalmente lo que se suele hacer es adaptar metodologías más tradicionales o enfocadas al desarrollo de software en general, añadiéndoles elementos específicos para las aplicaciones web, como es por ejemplo modelar y tanto la presentación como de las páginas web como la navegación entre páginas web. Bueno, para ver un poco lo que comparten estas metodologías que he comentado, que son realmente 6 metodologías. Bueno, WebML hemos visto que hay 2 versiones. Bueno, vamos a hacer la comparación de ellas, el detalle, la explicación detallada de la comparación está en el artículo que he citado en las primeras diapositivas, en la que se basa la presentación. Y bueno, por ejemplo, una comparación puede hacerse respecto al soporte que le dan al enfoque MDA, el enfoque de desarrollo dirigido por modelos. Entonces, lo que vemos en esta tabla es que todas las metodologías básicamente ofrecen metamodelos y lenguaje modelado para representar modelos independientes de la plataforma. No todas ofrecen diagramas o herramientas de modelado para los modelos específicos de plataforma o para generación automática de código. Entonces, bueno, pues la conclusión en este caso es que parece que lo más habitual es que todas las metodologías cubran el nivel de modelos independiente de plataforma. Y otra conclusión es que ninguna cubre por completo todos los niveles que establece MDA. Otra comparación que se puede hacer es sobre los metamodelos que propone cada metodología para los diagramas que habría que desarrollar en un proyecto. Entonces, bueno, pues no vamos a entrar en detalle, pero lo que se puede ver es que las metodologías lo que hacen es definir diferentes elementos. La que más elementos propone, pues vemos que es WebML, por ejemplo. La idea de estas cifras lo que nos da la idea de la complejidad del metamodelo que proponen cada una de estas metodologías a la hora de definir las notaciones, los diagramas que se exigirían en un proyecto a realizar aplicando las metodologías. Entonces, bueno, pues simplemente es tener una idea del número de elementos que incluye un metamodelo en cada una de estas metodologías. También podemos hacer la comparación sobre qué tipo de modelos son los que proponen, o exigen estas metodologías utilizar en un proyecto que se base en ellas. Entonces, como vemos, pues no todas las metodologías proponen modelos para todos los niveles o todas las fases de un proyecto. Por ejemplo, tenemos metodologías que proponen un modelo específico para requisitos de interfaz de usuario, de navegación, a nivel general, o sea, a nivel de catálogo de requisitos, que sería el nivel theme, y otras no. A nivel PIM, pues hay metodologías que establecen modelos sobre contenidos, modelos navegacionales, de presentación, y otras pues ofrecen otro tipo de modelos. Una de las conclusiones que se puede obtener a la hora de revisar estas metodologías es cuáles son los modelos comunes específicos que exigen todas ellas cuando se desarrolla una aplicación web. Bueno, pues la conclusión es que hay 3 modelos que siempre se exigen. Todas las metodologías pues en general exigen que se haga un modelo de contenido, de los contenidos que van a aparecer luego en las páginas web, en la aplicación web.
Cada una lo llama de una manera, pero bueno, en general lo que suelen exigir es que se haga un diagrama, un modelo de clases UML para representar esta información, que hay algunas que lo llaman objetos, otros contenidos, otra información, datos, pero la idea es la misma, es representar la información que luego se va a manejar en la aplicación y que se va a mostrar a los usuarios a través de las páginas web. Otro tipo de modelo que las metodologías exigen que se realice es un modelo de navegación. Normalmente se basa en un perfil, una extensión de UML, no se suelen proponer un lenguaje nuevo para este modelo, sino aprovechar el UML y crear una extensión para representar la navegación por páginas web. Y un tercer modelo que siempre se encuentra en todas las metodologías es el modelo de presentación, de la interfaz abstracta, que sería representar la interfaz de usuario a nivel abstracto, no meterse en el tema de los colores, de los tamaños de los elementos de una pantalla, incluso de si algo va a ser una vista desplegable o va a ser otra cosa, sino de forma más abstracta, pero representar los contenidos, lo que queremos representar en cada página web. También se suele utilizar perfiles UML para esto o una notación definida expresamente por las herramientas para ello. Pero al final estas notaciones específicas suelen tener la opción también de utilizarse a través de un perfil UML, que ya veremos más adelante lo que son y cómo se pueden crear. En cuanto a las transformaciones de modelos, normalmente las metodologías, a la vez que definen, muchas de ellas a la vez que definen un metamodelo o unos modelos que hay que realizar en una fase o un nivel de un proyecto, pues algunas de ellas también definen cómo se debe hacer la transformación de ese nivel al siguiente. Por ejemplo, tenemos identificadas aquí 5 de las 6 metodologías que sí que trabajan este concepto de la transformación automática y además establecen el lenguaje que habría que utilizar para transformar un modelo de un nivel al siguiente. Tenemos desde quien propone utilizar un programa Java para automatizar la transformación hasta hojas de transformación XSLT o QVT-ATL como en el caso de V. En el caso de NDT, utilizar la notación, el estándar QVT para definir transformaciones, y en el caso de OOWS, pues las transformaciones a través de grafos. Otro aspecto que podemos utilizar al comparar las metodologías es si son compatibles entre sí. Bueno, aquí la buena noticia es que como casi todas las metodologías se basan en metamodelos definidos como perfiles UML, pues es muy fácil el poder reutilizar modelos de una metodología en otra, siempre y cuando conozcamos cómo se definieron, cuál fue el perfil UML que se aplicó en la metodología original, y podemos llevar los modelos repito, de esa primera metodología a otra. O sea, es bastante fácil, gracias al mecanismo de los UML Profile, los perfiles UML, reutilizar metamodelos que propone una metodología y llevárnoslos para ser utilizados en otra. Entonces la idea es que en un proyecto propio podríamos aprovechar ideas de una metodología, de otra, y crear la nuestra propia, aprovechando lo mejor de cada una de ellas. Bien, en cuanto a las herramientas que soportan estas metodologías, bueno, pues como ocurre que las metodologías casi todas se basan en utilizar perfiles de UML y el propio UML para los diagramas tradicionales, pues resulta que casi todas se pueden aplicar en la práctica utilizando cualquier herramienta case que soporte el mecanismo de los perfiles UML. Lo que ocurre es que luego sí que hay herramientas específicas, como ya he comentado en diapositivas anteriores, que a su vez los creadores de las metodologías han creado para que sea fácil su aplicación. Por ejemplo, WebML dispone de una herramienta específica como es WebRatio, específica creada para aplicar esta metodología, pero podemos utilizar otras herramientas para aplicar WebML también, siempre y cuando nos permitan crear metamodelos como en forma de perfiles UML. Por ejemplo, hay una herramienta muy utilizada en el ámbito del desarrollo dirigido por modelos que es Eclipse, pero añadiéndole el plugin, la extensión de MF, Eclipse Modeling Framework, porque incluye muchas utilidades que se pueden aplicar para el desarrollo dirigido por modelos. Por ejemplo, crear transformadores de modelos de un nivel a otro, e incluso tiene su propio lenguaje de transformación que se llama ATL.
Luego hay otras herramientas, como por ejemplo Mormen, SmartQVT, que también ofrecen su propio, que permiten definir transformadores o herramientas de transformación a base del estándar QVT. Y luego hay herramientas, pues, por ejemplo, Enterprise Architect tiene su propio lenguaje de transformación, como ocurre también con Eclipse. Bueno, para entender mejor todo lo anterior, lo mejor es ver algunos ejemplos de una de las metodologías que hemos comentado. Por ejemplo, la metodología OWS. Este era el diagrama que ya hemos visto en una diapositiva anterior, donde establece qué modelos habría que realizar en un proyecto. Y lo mejor es ver ejemplos de estos modelos que establece. Por ejemplo, dice que hay que realizar un modelo de requisitos, como se indica en el diagrama anterior. Podríamos asimilar pues, este modelo de requisitos pues, al nivel CIM, ¿no? De si estuviéramos aplicando el enfoque MDA, que establece los diferentes niveles para los modelos, pues digamos que el catálogo de requisitos que podría ser para una hipotética aplicación, esto que se muestra en la pantalla, con una lista de 8 requisitos, pues esto podría, digamos, ser el modelo a nivel CIM, porque aquí no hay, es independiente de la computación. Esto es lo que se haría en una tienda en la que se hubiera que hacer compras a través de Internet. El ejemplo está explicado en este enlace que tenéis aquí abajo a la derecha. El siguiente diagrama sería este que se muestra en la diapositiva, que es lo que en la metodología se denomina modelo de objetos. Estaría a un nivel PIM, nivel independiente de la plataforma, o lo que tradicionalmente sería la fase de análisis de un proyecto, y sería el modelo que representa la información que va a manejar la aplicación, que luego se va a utilizar en las páginas web, y la relación que existe entre los diferentes conceptos o entidades de esa información que se va a manejar, que en este caso, al ser una aplicación sobre álbumes de música, pues tenemos autor, álbum, categoría, cesta de la compra, línea de una orden de compra, etcétera. Bueno, esta metodología establece una notación propia para hacer lo que denomina modelo dinámico, y que se trataría de representar por cada clase que teníamos en el diagrama anterior, pues su comportamiento dinámico, un poco similar a lo que se conocen como diagramas de estado en UML. También la metodología propone o establece que se debe realizar un modelo funcional a este nivel también, nivel PIM, nivel independiente de la plataforma, y en este caso pues es un modelo textual donde se representa la semántica asociada a los cambios de estado de los objetos. Todo esto habrá que tenerlo en cuenta después a la hora de crear el código de la aplicación. Se trata de describir la funcionalidad, lo que hace cada elemento del modelo de objetos. Los anteriores diagramas eran realmente los que se utilizan en cualquier tipo de aplicación, tanto web como no web. En este caso, este siguiente modelo, que es lo que se denomina modelo de navegación, esta metodología, es el que propone la metodología para representar la navegación por las páginas web. Entonces aquí los símbolos que se manejan serían el símbolo similar al de paquete de UML, y representaría cada paquete pues una página web de un lugar donde se puede navegar. A su vez, el modelo de navegación se puede detallar más entrando en cada uno de los paquetes que representarían la página web, por ejemplo, de una aplicación, y en él se puede detallar pues diferentes elementos de información y estructuras de acceso que vamos a poder encontrar en esa página web. Y por último estaría el modelo de presentación a nivel de modelo independiente de la plataforma, donde se representarían los requisitos de presentación de la información dentro de cada una de las páginas web. Entonces lo que se representa es cómo se va a estructurar la información que se va a mostrar en esa página web. Esta metodología
establece que una vez que se dispone de todos los modelos, lo que hay que hacer es obtener la solución, el código de la solución, y en este caso sería a través de transformaciones de forma automatizada para conseguir el código a partir de todos los modelos. Si se han hecho los modelos utilizando las notaciones establecidas por la metodología, pues estarán suficientemente formalizados como para que sea sencillo y de forma automática se pueda conseguir la transformación al código fuente tanto de las páginas web como del código que está en la capa de negocio, en la capa de aplicación del sistema web que se va a desarrollar. Bueno, como es una metodología de desarrollo dirigido por modelos, pues lo que esta metodología establece es que la aplicación se debería poder obtener de forma automática a través de lo que ellos denominan una estrategia de compilación de modelos. Entonces, bueno, pues si uno está interesado en esta metodología, pues que acude a la fuente y puede encontrar más información sobre la misma, porque en este caso la idea es que al final, si hemos especificado todos los modelos de forma correcta, pues poder llegar a obtener de forma automática la aplicación en sí, o sea, tanto el código HTML como el código anexo a la aplicación para la ejecución de toda la funcionalidad. Bueno, pues las conclusiones de esta presentación sobre lo que es la ingeniería web dirigida por modelos es que es un enfoque que se está imponiendo porque ya la tecnología permite que se puedan trabajar con modelos de una forma prácticamente automatizada. Dos ventajas importantes que ofrece este paradigma es la reducción del tiempo de desarrollo si podemos conseguir realizar las transformaciones automáticas entre modelos. La ventaja es que estas transformaciones suelen ser bidireccionales, es decir, podemos volver hacia atrás en un modelo. Entonces, lo que estamos seguros es que garantizamos que el modelo, que los artefactos que tenemos en una fase o un nivel, pues son consistentes con los del nivel anterior, porque han sido obtenidos desde la transformación. Y si podemos hacer la transformación inversa, pues también podemos garantizar que todo cambio que se haga a un nivel inferior se puede volver a representar en el nivel superior. Otra ventaja que tiene este enfoque es que como casi todas las metodologías se basan en perfiles UML, pues es suficiente con disponer de una herramienta case que soporte UML y el mecanismo de los perfiles para poder aplicar las metodologías. Un inconveniente es que las herramientas case nos permiten hacer diagramas y hacer extensiones UML, pero no todas y la mayoría no permiten realizar transformaciones. Algunas herramientas como Enterprise Architect o Eclipse pues tienen su propio lenguaje de transformación. Bueno, en el caso de Eclipse también se pueden bajar plugins para aplicar la transformación estándar de OMG, pero el problema es que este campo es el que necesita mejorarse en el futuro. Como actividades recomendadas a partir de aquí, yo recomendaría leer este libro reciente que se ha publicado en 2013 y concretamente, pues aquel que esté interesado en este campo, pues la lectura de los capítulos sobre el metamodelado, sobre los perfiles UML, sobre el lenguaje OCL, que es un lenguaje de restricciones que es necesario conocer cuando uno crea un perfil, porque si uno quiere en un perfil establecer restricciones que deban cumplirse en los modelos, pues hay que escribirlas con este lenguaje. Luego, el que esté interesado en el tema de la transformación automática de modelos, pues tiene el capítulo 10 y el capítulo 12 dedicado al estándar VT. Después, incluso también es interesante, ya que es aquel que le interese sobre todo crear lenguajes de modelado gráficos con símbolos y que él quiera, le interese para sus proyectos, pues también existe la herramienta Eclipse Graphical Modeling Framework, es un plugin de Eclipse que también se puede descargar gratuitamente para el entorno Eclipse, para que uno se cree su propio lenguaje de modelado gráficamente. Y luego Microsoft también ofrece su propia herramienta, que sería un plugin que habría que descargarse para Visual Studio, con el que podemos también crear nuestros propios lenguajes de modelado para nuestros proyectos. Es importante, aunque como vemos ahí cada herramienta puede utilizar su propia tecnología, para que tenga
futuro. El tema del desarrollo dirigido por modelos es importante que tratar de utilizar estándares, porque es lo que puede hacer que las herramientas puedan ser compatibles unas con otras. Entonces, en este caso, yo lo que recomendaría sería la lectura de los estándares relacionados con el desarrollo dirigido por modelos, como es el lenguaje MOV para crear metamodelos, el OCL para restricciones, los perfiles, por supuesto. Aquí hay enlaces a los documentos originales de estos estándares. Por ejemplo, el lenguaje QVT también para transformar modelos, aquel que quiera dedicarse o se atreva a crear sus propios transformadores para sus proyectos de su empresa. Entonces, la ventaja es que luego todo el código, los modelos de bajo nivel, van a tener la estructura que él quiera y puede personalizarlo para su propia empresa. Luego ya existen lenguajes de modelado específicos estandarizados como es SPEM, BPMN, IFML, y aquí están los enlaces a sus páginas web donde está toda la información de estos lenguajes de modelado que han ido creándose y que son estándares, muchos de ellos estándares ISO. También recomiendo probar herramientas con las que practicar estas ideas del desarrollo dirigido por modelos. Una de ellas puede ser Enterprise Architect. También Eclipse. Eclipse es la más utilizada hoy en día, porque es la ventaja que tiene es que es gratuita, es de código abierto y que hay muchas personas trabajando en hacer plugins, extensiones relacionados con los modelos. Hay extensiones para OCL, extensiones para hacer transformadores, etc. Pero no son las únicas, también hay otras herramientas que se basan en la idea de los modelos, como son el Magic Draw, Rational Rows, Born Together o WebRatio, entre otras. Por ejemplo, si nos centramos en alguna de las que he comentado, Enterprise Architect, para ver qué es lo que ofrece en este ámbito de los modelos, o sea, qué podríamos hacer en un proyecto dirigido por modelos si utilizamos Enterprise Architect. Pues aquí tenemos en esta tabla el soporte que da a las diferentes características o propuestas de esta idea de MDA de desarrollo dirigido por modelo. Básicamente vemos que soporta prácticamente todo, excepto algunas características. Por ejemplo, el soporte para QVT, que es el lenguaje de transformación de modelos, pues no lo soporta y lo que tiene es su propio lenguaje de transformación de modelos. El soporte para el lenguaje OCL de creación de restricciones, pues solo básicamente lo que permite es hacer un chequeo de la sintaxis, pero no de la validación, no en tiempo de ejecución de si hemos creado un metamodelo con estas restricciones, luego cuando hacemos un modelo no podemos comprobar que cumple las restricciones. Y luego bueno, también tiene soporte para MOV, no completo. Y bueno, aquí hay un resumen de las 24 características que establece MDA, pues esta herramienta cumpliría 15 de ellas. En el caso de Eclipse, pues gracias a los plugins podemos ir incluyendo en esta herramienta elementos para cumplir todas estas recomendaciones, características para el desarrollo dirigido por modelos. Por ejemplo, podemos incluir una extensión, una herramienta para crear transformaciones con QVT, que es el estándar, pero también tenemos la posibilidad de crearlos con ATL, que es el propio lenguaje de Eclipse, para hacer transformaciones de modelos. Como vemos en la parte inferior, tenemos la posibilidad de la extensión del Graphical Modeling Framework, con el que podemos crearnos lenguajes de modelado de forma gráfica. También Eclipse ofrece, entre otras cosas, por ejemplo, herramientas para poder trabajar con OCL, para el lenguaje de restricciones que se utiliza en UML y en los metamodelos, y también podemos añadirle un plugin para poder hacer modelos de interfaz de usuario utilizando el nuevo estándar IFML. Bueno, pues ya existe un plugin para Eclipse que nos permite hacer los diagramas con este nuevo estándar de descripción de interfaz de usuario. Bueno, y por mi parte nada más, hasta aquí la presentación. Espero que os haya interesado este campo de la ingeniería web dirigida por modelos y que probéis las herramientas y todos los estándares que hemos comentado. Hasta pronto.